Muchos creen que preocuparse es un signo de responsabilidad. Que si no están anticipando riesgos, imaginando lo que podría salir mal o revisando cada detalle una y otra vez, algo inevitablemente se les escapará. Pero esa vigilancia constante no es prudencia, es una prisión mental. Es como remar sin descanso contra una corriente invisible, gastas energía, pero no avanzas. Yo, Stephen Covey, he aprendido que la preocupación no evita lo peor. No crea soluciones. No ofrece seguridad. Lo único que hace es robarte claridad, minar tu confianza y paralizar tu acción. Cuanto más te preocupas, más lejos quedas de la verdadera solución. La clave no está en pensar más en el problema, sino en actuar mejor frente a él. Las soluciones no nacen del pensamiento repetitivo, sino de elecciones firmes, conscientes y posibles. Y eso empieza cuando decides que tu paz vale más que cualquier miedo. No viniste a sobrevivir bajo tensión constante. Viniste a vivir con dirección, con decisión, con propósito. Y esa transformación empieza ahora, cuando aprendes a anular las preocupaciones. El primer cambio que necesitas hacer es aceptar. Honestidad, una verdad simple, preocuparse no cambia nada. Lo repito porque es esencial, preocuparse no cambia nada. Pensar 1000 veces en un problema no lo resuelve. Imaginar cada posible desastre no lo impide. Repetir mentalmente y si sale mal, no te prepara, te paraliza. La preocupación es una trampa mental disfrazada de previsión. Te da la sensación de que estás haciendo algo, pero en realidad solo desgastas tu energía y contaminas tu enfoque. Yo también estuve atrapado ahí. Me despertaba con el cuerpo en tensión, como si estuviera atrasado para algo que ni siquiera había ocurrido. Pasaba el día repasando mentalmente lo que podía fallar y, al final, nada cambiaba, excepto mi cansancio y mi ansiedad. La transformación llegó cuando entendí que preocupación sin acción es autodestrucción lenta. Y me hice una pregunta que lo cambió todo. ¿Esto que me preocupa tiene solución? Si la respuesta era sí, la única salida era actuar. No seguir pensando. No esperar sentirme listo. Actuar. Hacer la llamada, iniciar la conversación difícil, ajustar el plan. Porque cualquier preocupación que tiene solución desaparece cuando te ocupas de resolverla. Si la respuesta era no, entonces había que soltarla. No por resignación, sino por respeto a mi propia energía. Preocuparse por lo que no puedes controlar no es responsabilidad, es desgaste. Aprender a hacer esta distinción es liberador. Es como separar lo que es peso real de lo que solo es sombra. Y con el tiempo, tu mente empieza a trabajar a tu favor, enfocando energía en lo que puedes construir, y dejando de alimentar lo que jamás cambiará solo porque piensas en ello. Muchas veces creemos que lo que nos preocupa es el problema en sí. Pero si te detienes a observar con honestidad, descubrirás algo mucho más profundo. Lo que realmente te inquieta no es el hecho concreto, sino lo que ese hecho significa para ti. No es llegar tarde, es que otros piensen que eres irresponsable. No es cometer un error, es el temor a que te vean débil. No es la falta de dinero, es la sensación de que no eres capaz de sostenerte, de que vales menos. Ese es el verdadero motor de la preocupación, no la situación externa, sino la amenaza interna a tu identidad. Y mientras no llegues a esa raíz, tu mente seguirá fabricando motivos para inquietarse, uno tras otro. Resolverás un problema y otro aparecerá con distinta forma, pero con la misma ansiedad. Porque no es el contenido lo que importa, es el patrón que tu mente ha aprendido a repetir. Yo viví mucho tiempo así. Creía que mis preocupaciones eran legítimas porque siempre había un motivo concreto, un proyecto pendiente, una conversación difícil, una decisión importante. Pero cuando comencé a observarme con más detalle, descubrí que la sensación era siempre la misma, sin importar el tema. Era como si mi mente necesitara encontrar algo para mantenerse en alerta, porque en el fondo no soportaba la incertidumbre de estar en paz. Me aterraba más la crítica que el fracaso real. Me preocupaba más parecer incompetente que cometer un error de verdad. Incluso evitaba quedarme a solas con mis pensamientos, porque el silencio me obligaba a enfrentar verdades incómodas sobre mí mismo, inseguridades que había arrastrado durante años, creencias heredadas que nunca cuestioné, miedos antiguos que se disfrazaban de prudencia. Esto es lo que muchas personas no quieren ver, que el origen de su preocupación no está en lo que pasa afuera, sino en lo que llevan adentro sin resolver. Y hasta que no mires ahí, cualquier técnica para relajarte será solo un parche temporal. Enfrentar esa raíz requiere valentía, pero también te devuelve el poder. Porque cuando identificas de dónde viene realmente tu inquietud, ya no reaccionas desde el miedo automático. Comienzas a responder desde la conciencia. Ya no gastas energía huyendo del síntoma, empiezas a sanar la causa.
La próxima vez que algo te altere, no te quedes en la superficie. No te limites a pensar esto me preocupa porque podría salir mal. Pregúntate, ¿qué parte de mí se siente amenazada? ¿Qué imagen mía creo que está en riesgo? ¿Es real o es solo una herida antigua que vuelve a hablar? Quizás descubras que lo que temes no es el resultado, sino cómo crees que ese resultado te define. Que tu miedo a equivocarte viene de una expectativa imposible que te impusiste años atrás. Que tu ansiedad por la opinión ajena es en realidad un eco de inseguridades pasadas. Cuando llegas ahí, la preocupación pierde fuerza. Porque entiendes que lo que está en juego no es tu valor real, sino una interpretación que puedes cambiar. Y eso sí está en tus manos. Ahí es donde empieza la verdadera libertad, cuando te das cuenta de que no eres tu preocupación, eres quien la observa, quien puede cuestionarla y decidir si le dará espacio o no. La preocupación no vive en el presente. Vive en el futuro. Se alimenta de escenarios que aún no existen, de suposiciones que tal vez nunca se cumplirán, de un y sí que no termina nunca. Es ansiedad por lo que podría pasar, no por lo que está ocurriendo ahora. Y sin darte cuenta, terminas pagando intereses por deudas que no tienes. Así viví durante años. Me sentaba a trabajar y, antes de escribir una sola palabra, mi mente ya estaba imaginando el fracaso. Planeaba una conversación importante y ya había ensayado todos los posibles conflictos que podrían surgir. Iba a dormir con el cuerpo en la cama, pero con la mente corriendo una carrera que nunca terminaba. Lo más doloroso no era esa tensión constante, sino descubrir que incluso en mis mejores momentos, no podía disfrutar plenamente. Después de un logro importante, en lugar de sentir satisfacción, mi mente saltaba de inmediato a la siguiente meta, al próximo desafío, a lo que todavía no estaba resuelto. Vivía adelantado al futuro, sin poder habitar el único momento que tenía, el presente. Un día, después de un gran logro profesional, me encontré incapaz de sentir alegría. Me di cuenta de que no era la realidad la que me robaba la paz, era mi incapacidad para detenerme y estar aquí. El presente es lo único real, y sin embargo, lo trataba como un simple trámite hacia lo que vendría después. Aprender a volver al presente no es una frase motivacional bonita. Es una habilidad concreta que puedes entrenar. Y no requiere fórmulas complicadas, basta con empezar a notar lo que está ocurriendo ahora mismo. Respirar profundamente. Sentir el aire entrando y saliendo. Escuchar los sonidos a tu alrededor. Preguntarte qué está pasando exactamente ahora y responder solo con hechos, no con pensamientos. Cuando entrenas a tu mente para regresar aquí, la preocupación se debilita. Porque la mente no puede estar al mismo tiempo atrapada en el futuro y plenamente presente. Una de las dos tiene que ceder. Y si eliges el ahora, todo se ordena, el pensamiento se calma, la ansiedad baja y recuperas la capacidad de actuar desde un lugar de claridad. Hoy, cada vez que noto que mi preocupación empieza a escalar, no me peleo con ella, no la reprimo. Simplemente me traigo de vuelta a lo que puedo ver, oír, tocar, respirar. Me recuerdo, ahora mismo estoy bien. Y desde ahí, decido. No con miedo a lo que pueda venir, sino con presencia total en lo único que realmente tengo, este momento. Porque el poder no está en controlar el futuro. El poder está en dominar tu presencia aquí y ahora. Y cuanto más tiempo entrenes tu mente para quedarse, menos necesidad tendrá de correr hacia lo incierto, porque sabrá que puede confiar en ti para enfrentar lo que venga, cuando venga. Muchas veces lo que realmente nos paraliza no es el problema en sí, sino no tener todas las respuestas. Nos incomoda profundamente no saber qué va a pasar, no poder anticipar el resultado exacto, no tener control total sobre el futuro. Esa necesidad de certeza absoluta es, por sí sola, una fuente constante de ansiedad. La vida real no es una ecuación perfecta. Es cambio, sorpresa, incertidumbre. Y si no aprendes a relacionarte con lo que no sabes, la preocupación se volverá tu compañera diaria. Yo lo viví durante años, me aferraba a la idea de que solo podía avanzar si tenía todo previsto, cada paso medido, cada escenario calculado. Creía que así me protegía, pero en realidad me estaba encadenando. Hasta que entendí algo que lo cambió todo, no es la incertidumbre lo que destruye tu paz, es tu resistencia a ella. Cuanto más la rechazas, más la conviertes en angustia. Pero cuando la aceptas, deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio abierto para la creatividad y la oportunidad. La pregunta clave que me ayudó fue sencilla pero poderosa, ¿y si confío en que puedo con lo que venga? Esa frase, repetida con convicción, es capaz de apagar el incendio mental que provoca la incertidumbre.
No se trata de minimizar los riesgos, sino de recordar que la verdadera seguridad no viene de saber todo por adelantado, sino de confiar en tu capacidad de adaptarte. Comencé a entrenarlo en mi vida diaria. Cada vez que no sabía cómo iba a resolverse algo, me decía, esto es entrenamiento. Esto es expansión. Esto es evolución. Y con ese enfoque, en lugar de hundirme en la preocupación, me abría a aprender, a actuar con lo que tenía en ese momento, a observar sin juzgar. Lo que encontré fue asombroso, mi ansiedad bajó, mi creatividad aumentó y mi confianza creció. Porque cuando aceptas la incertidumbre como parte del proceso, ya no necesitas vivir en alerta permanente. Empiezas a moverte incluso sin ver todo el camino y descubres que con cada paso firme, el siguiente se ilumina. Así es como se construye el verdadero coraje, no esperando a que el miedo desaparezca, sino avanzando con él a tu lado, sin dejar que marque tu dirección. La próxima vez que te paralice el no saber, recuérdalo, no tienes que tener todas las respuestas para dar el siguiente paso. Necesitas confiar en que, cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. Esa certeza interior vale más que cualquier plan perfecto. Una de las raíces más profundas de la preocupación es que dedicamos demasiada energía a lo que no podemos. La mente se engancha en lo que dicen los demás, en lo que podrían pensar, en lo que hará la economía, el clima, el jefe, la pareja, el gobierno, y cuanto más fijamos la atención en factores externos, más pequeños nos sentimos frente a ellos. Yo viví mucho tiempo así. Me desgastaba intentando anticipar 1000 escenarios que no dependían de mí. Quería que todos entendieran mis intenciones, que cada plan saliera perfecto, que nada se interpusiera en mi camino. Pero la vida no funciona así, siempre hay caos, siempre hay imprevistos, siempre hay algo que no encaja como esperabas. Y si tu bienestar depende de que todo esté en orden, tu bienestar estará siempre en manos del mundo. El cambio empezó cuando me hice una pregunta simple, ¿qué si puedo controlar hoy? Y descubrí que siempre había algo, aunque fuera pequeño. Mi actitud. Mis decisiones. Mis palabras. Mi manera de responder a un desafío. El descanso que me doy. La calidad de lo que alimento en mi mente. El orden que mantengo en mi entorno. Empecé a hacer una lista diaria con esas cosas y me comprometí a cuidarlas con disciplina. Lo que cuidas, crece. Lo que practicas, se fortalece. Y desde ahí, sin importar lo que ocurriera fuera, yo sentía que avanzaba, que tenía dirección, que no estaba a la deriva. Cuando enfocas tu energía en lo que sí puedes construir, la preocupación se reduce sola. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejas de alimentar lo que no depende de ti. Aprendes a soltar lo demás sin culpa, porque entiendes que no es tu tarea mover el viento, es tu tarea ajustar tus velas. La próxima vez que sientas que la ansiedad sube, haz el ejercicio, escribe todo lo que te preocupa y marca qué cosas realmente dependen de ti. Borra mentalmente las demás. Y cada vez que tu mente intente regresar a lo que no puedes controlar, recuérdale, eso no es mío. Ese simple hábito puede transformar por completo tu relación con la preocupación. Porque no se trata de que cambie para que tengas paz, se trata de que construyas una paz tan firme desde dentro, que nada externo pueda quitártela. Gran parte de las preocupaciones que hoy te desgastan no nacen del presente. Vienen de creencias que absorbiste hace años y que nunca cuestionaste. Son frases, ideas y reglas invisibles que se instalaron en tu mente como verdades absolutas y que hasta hoy siguen dirigiendo tus reacciones sin que lo notes. Creencias como, si no tengo éxito, valgo menos, si no controlo todo, algo saldrá mal, si no cumplo las expectativas de todos, soy un fracaso. Estos pensamientos no solo alimentan la preocupación, la convierten en una forma de vida. Y lo más peligroso es que ya no las percibes como creencias, las asumes como hechos indiscutibles. Yo mismo vivía atrapado en ese sistema. Me repetía que no podía fallar, que debía preverlo todo, que si no lo hacía perfecto, nadie me respetaría. Creía que eso era disciplina, pero en realidad era miedo disfrazado de exigencia. No era excelencia, era ansiedad. Y lo peor era que no podía recordar cuando había decidido creer en esas ideas. Simplemente estaban ahí, como si siempre hubieran formado parte de mí. El punto de quiebre llegó cuando un día decidí escribir, sin filtro, todas las frases que mi mente me repetía en momentos de presión. Al leerlas en voz alta, me di cuenta de algo impactante, muchas ni siquiera eran mías. Eran voces antiguas, de familiares, profesores, jefes, amigos, que seguían resonando como si fueran mi propio pensamiento. Ese momento me enseñó que si esas ideas entraron sin mi permiso, también podían salir. Y no solo salir, podían ser reemplazadas por creencias más sanas, más humanas, más útiles.
Comencé a trabajar conscientemente en ello. Cada vez que mi mente me decía, no puedes fallar, respondía, cada error me acerca a mi mejor versión. Cuando escuchaba, debes controlarlo todo, me recordaba, puedo adaptarme a lo que no controlo. Al principio, sonaba artificial. Como si estuviera repitiendo frases que no creía. Pero entendí que el cerebro no cambia por lógica, cambia por repetición. Lo que repites con convicción el tiempo suficiente se convierte en tu nueva verdad interna. Con el tiempo, esas frases de apoyo reemplazaron a las que me encadenaban. Mi diálogo interno comenzó a ser un lugar más seguro. Y con un diálogo interno sano, la preocupación pierde fuerza. Porque ya no tiene un terreno fértil donde crecer. Haz la prueba, la próxima vez que la preocupación te abrume, escucha con atención lo que tu mente te está diciendo. Escríbelo. Léelo en voz alta. Pregúntate, ¿esto es cierto? ¿Esto me ayuda o me limita? Si no te ayuda, cámbialo. Reescríbelo. Repítelo distinto. Entrena tu mente hasta que sepa responder de otra manera. Porque no eres prisionero de tus pensamientos. Eres su arquitecto. Y cada creencia que decides alimentar es un ladrillo en la casa mental donde vivirás cada día. Si construyes sobre cimientos frágiles, vivirás en constante tensión. Pero si construyes sobre principios claros y justos, podrás descansar incluso en medio del caos. Esa seguridad interior es lo que anula la preocupación desde la raíz. Muchas de las preocupaciones que te consumen no tienen que ver con lo que está pasando ahora, sino con el miedo a equivocarte. Ese temor a fallar convierte cada decisión en un campo minado. Te paraliza, no por los errores reales que puedan ocurrir, sino por el fantasma constante de lo que podría salir mal. Es como si tu mente montara una película dramática de todos los finales posibles y siempre eligiera el peor. Yo viví mucho tiempo así. Creía que ser precavido significaba analizarlo todo 1000 veces antes de actuar. Pensaba que si lo planeaba suficiente, si lo revisaba desde todos los ángulos, podría evitar cualquier equivocación. Pero en la práctica, lo que hacía era alimentar un ciclo de indecisión interminable. Cada paso se volvía más pesado, cada elección parecía más arriesgada, y al final, la vida se me escapaba mientras yo intentaba diseñar el escenario perfecto para actuar. La verdad es que nadie alcanza la maestría sin equivocarse antes. Nadie crece sin tropezar. No existe progreso sin el riesgo de fallar. El error no es el final del camino, es parte esencial del camino. No es un enemigo a evitar, sino un maestro que enseña más de lo que cualquier éxito inmediato podría enseñarte. Mi cambio empezó cuando me hice una pregunta simple pero poderosa: si fallo, ¿de verdad es el fin? Me di cuenta de que, incluso en el peor escenario, seguiría vivo, seguiría aprendiendo, seguiría teniendo opciones. Y, en la mayoría de los casos, ese peor escenario que tanto temía ni siquiera era tan grave como lo pintaba mi imaginación. También entendí algo crucial: cada vez que actuaba y cometía un error, ganaba información valiosa que jamás habría obtenido si me hubiera quedado quieto. Esa información era lo que me permitía ajustar, mejorar, afinar mi estrategia. De hecho, algunos de mis mayores avances nacieron directamente de decisiones que en su momento consideré equivocadas. Hoy, cuando enfrento una decisión que podría provocar un error, mi pregunta ya no es ¿y si fallo?, sino ¿qué aprenderé si fallo? Ese simple cambio de perspectiva transforma el miedo en curiosidad y la curiosidad en acción. Porque no se trata de eliminar el miedo, sino de decidir moverte con él. Si ahora mismo la preocupación que te bloquea es el temor a fallar, haz este ejercicio: escribe 2 columnas. En la primera, lo peor que podría pasar si lo intentas y no sale bien. En la segunda, lo mejor que podría pasar si funciona. Luego compáralas con honestidad. Te darás cuenta de que muchas veces lo peor es tolerable, y lo mejor, extraordinario. El error no te define. La preocupación tampoco. Lo que realmente te define es la forma en que decides actuar a pesar de ellos. Cada tropiezo bien aprovechado es una dosis de sabiduría que no aprenderás en ningún libro. Y cuando entiendes esto, el miedo pierde poder y la acción lo reemplaza. Es en ese momento cuando dejas de vivir como un espectador y empiezas a construir tu vida como protagonista. Por más trabajo interior que hagas, si tu entorno alimenta el miedo, la queja y el drama, tu mente volverá una y otra vez al estado de tensión. La preocupación no solo nace de tus pensamientos, también se nutre de lo que dejas entrar en tu vida. Lo que ves, lo que escuchas, con quién hablas, qué conversaciones alimentas, todo eso moldea tu estado mental sin que lo notes. Durante mucho tiempo creí que podía mantener mi paz sin importar lo que pasara alrededor. Pensaba que, si yo estaba fuerte por dentro, nada externo podría afectarme. Pero la mente es porosa.
Absorbe lo que la rodea. Si cada día te expones a noticias que gritan desastre, a redes que comparan vidas irreales, a personas que siempre tienen un problema para contarte, tarde o temprano, tu energía lo resentirá. Yo lo viví en carne propia. No entendía por qué estaba más irritable, más ansioso, más agotado, hasta que me di cuenta de que estaba rodeándome de estímulos que empujaban mi mente a vivir en alerta. No era casualidad, lo que dejas entrar se convierte en lo que repites. Y lo que repites se convierte en tu realidad mental. La solución no fue aislarme por completo, sino aprender a filtrar con intención. Dejé de consumir noticias tóxicas a diario. Reduje el tiempo con personas que siempre veían el lado negativo de todo. Comencé a elegir con cuidado qué libros leía, qué voces escuchaba, qué conversaciones sostenía. Y con el tiempo, mi entorno dejó de empujarme hacia la preocupación y empezó a sostenerme en la calma y el enfoque. Esto no siempre es fácil. A veces, esas influencias negativas vienen de personas cercanas. No se trata de romper lazos abruptamente, sino de establecer límites claros. De proteger tu mente con el mismo cuidado con el que protegerías a alguien que amas profundamente. Porque tu paz no es negociable. Hazlo práctico, observa tu día. Identifica qué cosas externas aumentan tu preocupación. Puede ser una cuenta que sigues en redes, un grupo de chat, un hábito de consumo de información o incluso una relación que drena tu energía. Anótalo y decide cómo limitar su acceso a tu mente. Porque tu entorno no lo es todo, pero sí es una gran parte. Y si tomas en serio tu paz mental, también tomarás en serio lo que permites alrededor de ella. No se trata de vivir en una burbuja, sino de crear un espacio donde tu mente pueda descansar, enfocarse y fortalecerse. Cuando tu entorno deja de sabotearte, la preocupación pierde una de sus principales fuentes de alimento. La preocupación más corrosiva no es la que viene de un problema real, sino la que se alimenta de decisiones que postergas. Cada vez que dudas eternamente, que analizas sin concluir, que giras en círculos sin atreverte a cerrar una elección, tu mente queda atrapada en un terreno intermedio. No avanzas, no retrocedes, pero el desgaste es constante. Yo viví años en ese estado. Tenía oportunidades claras frente a mí, pero me paralizaba el miedo a elegir mal. Quería tener todas las certezas, todos los escenarios analizados, todas las garantías, y mientras esperaba esa claridad perfecta, lo único que conseguía era más confusión, más estrés, más preocupación. Hasta que comprendí una verdad incómoda, la claridad no siempre llega antes de decidir, muchas veces aparece después. Tomar decisiones con firmeza no significa ser impulsivo. Significa confiar en tu criterio, en tu intuición, en la experiencia que ya tienes. Significa aceptar que no necesitas un 100% de certeza para moverte. Si esperas eso, pasarás la vida calculando, planeando y sobrepensando mientras las oportunidades pasan delante de ti. Empecé a aplicar una regla sencilla: si una decisión me llevaba demasiado tiempo y no aparecía nueva información relevante, elegía con lo que tenía. Me lanzaba. Porque incluso si me equivocaba, estaba en movimiento. Y en movimiento, siempre hay margen para ajustar, corregir y aprender. En cambio, en la indecisión, lo único que hay es parálisis y ruido mental. Una decisión tomada libera energía. Cierra ciclos. Te da dirección. Reduce la ansiedad. Te permite poner toda tu atención en ejecutar, en avanzar, en construir. La preocupación pierde fuerza cuando sabes que no tienes que quedarte atrapado entre opciones. Si hoy tienes decisiones que te están robando la paz, escríbelas. No importa si son grandes o pequeñas. Una por una, ciérralas. Decide, acepta, actúa. Incluso si no es la decisión perfecta, habrás ganado algo más valioso, la libertad de no vivir paralizado. Porque la vida no premia al que más piensa, sino al que se atreve a actuar con conciencia. El poder no está en adivinar el futuro correcto, sino en crearlo a partir de lo que decides hoy. Y cada elección que haces con valentía es un ladrillo más en la vida que quieres construir. Si algo he aprendido es que la preocupación se disuelve en el momento en que eliges moverte. Mientras imaginas, la preocupación crece. Mientras actúas, se apaga. No necesitas tener todo bajo control para vivir en paz, necesitas decidir quién eres y moverte en esa dirección, incluso si el camino aún no está del todo claro. Así que hoy te dejo con esta pregunta: ¿qué decisión pendiente está pidiendo que la tomes ahora mismo? No la guardes para mañana. Hazla tu prioridad hoy. Porque en ese acto no solo cierras una preocupación, también abres la puerta a un nuevo capítulo de tu vida. Y si esta reflexión te resonó, no la dejes aquí. Sigue profundizando.
En el próximo video, voy a mostrarte cómo mantener tu mente enfocada y tu energía protegida incluso cuando todo alrededor parece empujarte al estrés y a la dispersión. Te espero ahí para que sigamos construyendo, paso a paso, la vida que de verdad quieres vivir.